La niñez del Salvador, ¿de quién es responsabilidad? La niñez y la adolescencia es sujeto de una corresponsabilidad que incluye a las instituciones del Estado, ¿no? Todo el aparato estatal en su conjunto, y por tanto a todos los funcionarios de ese Estado, pero también incluye a la familia, ¿no? Y también incluye a las organizaciones de la sociedad civil, y también incluye a otras entidades de la vida pública, de la vida social, que tienen incidencia sobre el desenvolvimiento de la sociedad, como pueden ser las empresas privadas, ¿verdad?, las fundaciones, etcétera. Y también, obviamente, como ya lo mencionaba, también son responsabilidad de las mismas familias, de las mismas personas, ¿no? Por eso es que, como lo decía, no puede sonar una respuesta ambigua, pero en principio es responsabilidad de todas las personas que formamos parte de la sociedad, y somos todos y todas quienes estamos llamados a velar por su protección integral, ¿no?, y por su desarrollo. Si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué los niños y niñas deben tener prioridad sobre los adultos? El Estado debe asumir una prioridad en la protección de la niñez y la adolescencia salvadoreña, precisamente porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad, de desventaja y muchas veces de dependencia de la población adulta, ya sea de sus padres, de sus madres, de las instituciones del Estado o de las instituciones de la sociedad, ¿no? Al estar en esa situación de dependencia, de desventaja o a veces de desprotección frente a todas estas otras instancias de la sociedad, es que debe brindársele una protección, digamos, particular, ¿no?, una garantía particular de sus derechos humanos, y crear mecanismos que ya sean mecanismos políticos, principalmente para que las personas menores de 18 años logren desarrollarse de una manera integral, ¿no?, es decir, en todos los aspectos de su vida. ¿El Estado salvadoreño alcanza a cumplir su función de proteger a la niñez? Las principales instituciones que articulan el sistema de protección integral, que en este caso son el CONNA, como el Consejo Nacional de la Niñez, y el ISNA, que es el ente encargado de la aplicación de los principales programas de atención, tienen limitados recursos presupuestarios, quiero decir, para poder ejecutar programas, proyectos y otro tipo de instrumentos, ¿no?, o de mecanismos para garantizar de la mejor forma los derechos de la niñez. Eso por una parte, pero también me parece que es importante señalar que en El Salvador, a pesar de los cambios de gobierno y a pesar de que han habido cambios en la administración de partidos de derecha a partidos de supuesta izquierda, no se ha cambiado la lógica de pensar una política orientada a la transformación social. Y al no cambiarnos ese chip, ese cassette, ¿verdad?, y seguir pensando en la administración del Estado solamente como la administración de las instituciones y no para la transformación de la sociedad y para la garantía de los derechos humanos, no solo de los niños, sino también de toda la población, seguimos gestionando programas y proyectos que son inefectivos, y seguimos reproduciendo los males del sistema, que son estructurales, pues. Entonces, el Estado, digamos, tiene limitantes de recursos, pero también tiene una limitante en su conciencia política, que no lo deja avanzar hacia visiones y prácticas mucho más comprometidas, pero también más efectivas en el terreno. Hay alcaldías, ONGs, que cuando les piden o les hablan de proteger a la niñez, lo que piensan es llevarles piñatas, que jueguen fútbol. Nos parece que eso no es atender a la niñez. ¿Qué sí sería atender a la niñez? Atender a la niñez muchas veces se piensa que es darles espacio para que se rían un rato, sin pensar siquiera en qué tantas posibilidades tiene el niño para ser feliz durante toda su vida, ¿no? Qué tantas posibilidades tiene el niño para ser libre, para vivir seguro, para vivir tan siquiera, ¿verdad? Le llevamos la piñata sin considerar nada de eso, y eso no es atender a la niñez,
sino precisamente seguir reproduciendo los males de la sociedad y los males de un Estado clientelar. Me parece que si uno se pregunta qué es atender a la niñez, cuáles son los objetivos o el horizonte al que habría que aspirar, creo que yo respondería que hay que aspirar a construir una generación que pueda vivir libre, que pueda vivir en paz y que pueda ser feliz. Me parece que apuntarle hacia una educación emancipadora, una educación llamada a transformar las condiciones materiales de su existencia, ¿no? Apuntarle a un aparato productivo que les dé suficientes oportunidades a ellos y a sus familias para vivir fuera de la pobreza, un aparato productivo que no destruya su medio ambiente, un aparato productivo y un aparato político, es decir, del Estado, que brinde oportunidades de forma equitativa para hombres y para mujeres, ¿no? Para niños y para niñas, dotarles de voz o ampliar los canales que ya hay para que ellos expresen sus opiniones. Me parece que es fundamental, me parece que es la deuda que estamos teniendo y que lejos de solventar, en algunos aspectos incluso se va profundizando. ¿Qué esperan los padres y madres de sus hijos e hijas y qué pasa cuando no cumplen con sus expectativas? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Y complicada, en el sentido de que la visión tradicional que tenemos sobre la paternidad, la maternidad, es prácticamente de que es el ejercer una posesión o una tenencia sobre el niño o sobre la niña, ¿no? Y que por tanto está ahí para cumplir con mis expectativas, con mis ilusiones como padre o como madre, ¿no? Y para a veces satisfacer algunos de mis anhelos reprimidos, ¿no? Es bien complicado porque muchas veces esto no sucede de esta manera, ¿no? El niño y la niña tienen una vida independiente, ¿no? Autónoma, con sus propios proyectos de vida, con sus propias ilusiones, con sus propios anhelos, ¿no? Y al ir surgiendo esta discrepancia entre mi proyecto de vida como niño o como niña y mis expectativas como padre y como madre, surgen esos conflictos intergeneracionales que muchas veces llevan a que el castigo se vuelva una forma sistemática de educar al niño, entre comillas. La niñez salvadoreña sufre abandono, maltrato, abuso. ¿Quién nos enseñó a que eso era normal? Pues en El Salvador tenemos una tradición de violencia y de autoritarismo bastante fuerte, ¿no? En general en la sociedad, las instancias primarias, secundarias, etcétera, de socialización, tienen muy metido esa mentalidad de que este tipo de maltrato hacia la niñez como método de castigo, como método incluso de educación, es normal, es natural, es bien visto, es incluso necesario, ¿verdad? Me parece que aún hoy todavía es bastante recurrente escuchar que muchos de incluso jóvenes de nuestra generación dicen: a nosotros nos educaron con el cincho en la mano, ¿no? Y por eso tenemos ciertos valores que las generaciones venideras parecieran estar perdiendo. Lo cierto es que los tenemos a pesar de que hemos sido educados en esa, digamos, visión. Bueno, me parece que no es ningún secreto que vivimos en una sociedad muy violenta, muy conflictiva, con muchas desigualdades y con muchas deudas históricas con toda la población. ¿Qué podemos hacer nosotros como población adulta, como padres, como madres, como responsables de la niñez y de la adolescencia? Creo que tenemos mucho por delante, pero podríamos comenzar con una sola cosa. Si a mí se me preguntara, yo diría que es esto: darle la oportunidad a nuestras niñas y a nuestros niños de opinar y de ser oídos, de participar en la vida de su familia y de su sociedad de una forma activa, de una forma proactiva y de una forma creativa, ¿no? Preguntémosle
Preguntémosle a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no?, qué es lo que necesitan. Escuchemos su voz. Tal vez dentro de 10, 15, 20 años sigamos teniendo deudas, pero por lo menos esa deuda de escuchar a nuestra niñez empecemos a solventarla hoy.